Libercast presenta Más Negocios, una producción de Libertópolis. Un programa dirigido a todo emprendedor que tiene bajo su responsabilidad las decisiones diarias que afectarán su vida y la de su empresa. Para los empresarios que ahorita van a su casa y mañana llegan a la oficina. Conozca junto a María Dolores Arias, Jorge Jacobs y sus invitados especiales las herramientas más útiles para emprender, mantenerse y alcanzar el éxito en su industria. Estamos en Más Negocios y estamos arrancando con el programa. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar acerca de la gestión de la innovación. Y aquí voy a hacerte una pregunta. ¿Por qué calidad y meter innovación? Muy buenas noches. Primero, bienvenida nuestra invitada Astrid Ortiz. Muchas gracias, María Dolores. ¿Por qué innovación si hemos estado hablando de calidad? Ajá. Bien, dentro del tema de calidad no solo hay que hablar de cómo cumplir los requisitos de los productos y satisfacer necesidades del cliente, sino también hay que hablar de que hay una parte interesada en el éxito del negocio que es muy importante tomar en cuenta, y son los accionistas o el dueño, si es que es de un solo dueño. Uh-huh. ¿Por qué? Porque calidad para ellos, ¿qué es? Es que su negocio sea sostenible y que además pueda ir creciendo en el tiempo y le dé utilidades. Para cualquier socio, cualquier empresario, el que su negocio genere utilidades, que genere riqueza para sí mismo y su familia y pueda seguir adelante en el tiempo, es lo más importante. Si no, no habría razón de ser de tener el negocio operando. Entonces, esa es un aspecto de calidad que satisface las necesidades de una de las partes interesadas en el éxito de los negocios. Y entonces, cuando hablamos de calidad en la parte del dueño o del socio de la empresa, la calidad es no solo, o sea, obviamente, obtener ganancias y crecer a través de entregar productos de calidad, pero también para que haya un crecimiento se tiene que hacer cosas nuevas o diferentes. Ahí está el detalle y la relación con la innovación, porque definitivamente si tú te mantienes igual con los mismos productos, la misma forma de ofrecer el servicio nítidos, y los entregas nítidos, no importa, va a llegar un momento en que se va a estancar tu negocio y va a llegar a cerrar. Y así lo podemos ver con empresas multinacionales que ya no existen ahora. La famosa Kodak. Uh-huh. ¿Qué pasó con Kodak? Era maravillosa, te daba cámaras que funcionaban muy bien, que todo el mundo conocía, que le gustaban, rollos, revelado de esos rollos para imprimirte tus fotos. ¿Y qué pasó? No evolucionó. Se quedó ofreciendo siempre los productos que ofrecía convencionalmente y los servicios. Hacía tal vez algunos cambios incrementales, pequeños en sus cámaras, tal vez mejorar un poquito el papel en el que hacía la impresión o el equipo con el que hacía el revelado, pero en realidad no le ofreció valor agregado a sus clientes y por eso es que desapareció. No hizo su análisis de cómo eran las tendencias y nuevas necesidades o deseos que los clientes querían satisfacer. Y entonces eso lo visualizaron otras empresas y le comieron el mandado. Ahí es donde Kodak termina. Salen las cámaras digitales y con eso pues se empieza la revolución de las imágenes virtuales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si ves ahora ya ni cámaras digitales venden. ¿Por qué? Porque tu teléfono las tiene. ¿Ves cómo ha ido? ¿Ves cómo ha ido evolucionando? Entonces, si tú no haces análisis para ver cómo va cambiando el entorno, cómo van cambiando las necesidades o gustos de tu mercado, eso es lo que te va a pasar. Y si no adaptas tu empresa, eso es lo que va a pasar. Y entonces va a suceder que no va a haber cambio en tu empresa, aunque estabas ofreciendo al mercado los productos más lindos del mercado y los de mejor calidad, vas a llegar a cerrar. Y así hay otro montón de empresas que podemos hacer, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, las de los videos, rentas de videos, pues ya no existen, se acabaron y también eran muy exitosas, pero a todas ellas les pasó eso. Es por eso que cuando hablamos de calidad tenemos que hablar del tema de innovación. Exactamente. Y entonces, ¿qué es innovación? A veces se confunde con la parte creativa de las personas y que las personas usen su creatividad, ¿verdad? Pero la creatividad te puede llevar a imaginar cosas sorprendentes, pero
puede ser que no sean ideas que vayan a agregarle valor a tu mercado o que puedan transformarse en utilidades para tu empresa. Y eso es lo que le diferencia en algo creativo de una innovación. Entonces, esa es como la diferencia técnica entre una y otra, ¿verdad? Porque obviamente para desarrollar productos que sean innovadores necesitas usar la creatividad. Sí. Pero yo puedo ser muy creativo inventándome formas extravagantes de un producto que no le va a gustar a nadie más que a mí, y fue muy creativa la forma en que yo lo presenté. Pero cuando tú lo presentas, por ejemplo, a un focus group, pues te dice que no le gusta y que no está dispuesto a comprarlo. Entonces tú dirías, eso fue muy imaginativo, el producto que se presentó era muy interesante a la vista de la creatividad, pero no va a generarle valor para tu cliente. Y por lo tanto, si tu cliente no lo acepta, no va a haber riqueza adicional para tu empresa. Así de simple. Entonces, no todo lo creativo es innovador. Podríamos decir entonces que para la innovación, o sea, sí se requiere creatividad, pero enfocada en algo que genere valor al cliente. Exactamente, porque si le genera valor al cliente, tú se lo puedes vender. Y con esa venta, tú vas a obtener ganancias. Entonces, cuando uno piensa en innovación, Astrid, uno piensa que la innovación es revolucionar, es cambiar todo. Y que los que encargados de la innovación son el Departamento de Desarrollo, de Investigación y Desarrollo. ¿Y qué pasa entonces con las empresas pequeñas? Bueno, sí puede ser, no necesariamente tiene que haber un departamento de investigación y desarrollo, ¿verdad? Pero sí debe haber alguien que se encargue de eso. Entonces, a lo mejor es una misma persona, tal vez la misma persona de mercadeo podría ser que se encargue de investigación y desarrollo, o en producción se encargan de investigación y desarrollo. Entonces, lo que tiene que existir es la función. Y entonces ahora se amplía. Tú dices, está investigación y desarrollo e innovación. Y ahí es donde puedes gestionar sistemas de investigación, desarrollo e innovación. ¿Por qué? Porque entonces tú ya los sistematizas. No es algo que te va a venir del cielo una noche que estás con insomnio, ¿verdad? No, es un proceso generado por la misma empresa, por la misma dirección de la empresa, de tal forma que se vayan haciendo esos cambios a la luz de lo que el macroentorno te está enseñando que está sucediendo, a la luz de lo que tus clientes te están diciendo que quieren. Entonces tú tienes que estar pendiente, una vigilancia, es una vigilancia de innovación, que significa que hay gente de tu empresa, o aunque sea una nada más, pero que esté viendo qué está pasando afuera. ¿Qué está pasando afuera que le permita aprovechar oportunidades? Y tú preguntabas, bueno, ¿solo aquellas grandes innovaciones son válidas? No. También podrías hacer innovaciones más pequeñas, que son las que suelen haber más. Esas grandes innovaciones, como cuando se inventaron la máquina a vapor, ¿verdad? O que se inventaron el teléfono, la bombilla eléctrica, esas son muy difíciles de que se den frecuentemente. Se dan una vez cada mucho tiempo y generalmente hubo una inversión muy grande previo a salir con esos inventos. Entonces sí existen, y eso es una innovación, pero no solamente eso. Además, no solo se pueden hacer innovaciones en productos, se pueden hacer innovaciones en procesos, se pueden hacer innovaciones en tecnología de materiales, se puede hacer innovaciones en cadenas de distribución o innovaciones en diseños de cómo aprovechar mejor los recursos que tienes. Entonces, las innovaciones también, digamos, en una estructura organizacional. Tú puedes innovar, o una innovación en el método de incentivar a tus empleados de acuerdo a sus resultados. Entonces, innovaciones se pueden hacer en todas las áreas de tu empresa. No importa si mi empresa se dedica a servicios o si se dedica a producir bienes. En cualquiera se puede ser servicios o manufacturas o comercializadoras, en todas se puede hacer alguna innovación. Y obviamente todo eso le tiene que agregar valor a alguien. Cuando tú haces una innovación, estás logrando agregarle valor. Normalmente tratas de que sea tus clientes, porque ellos te van a recompensar con más ventas. Al final no hay que perder de vista que en una innovación se tiene que tener un valor agregado al cliente. Al cliente podría ser, y al otro podría ser que tú estás bajando costos.
Lo cual también podría incidir en tus utilidades. Entonces puede ser también un tipo de innovación interna que lo que va a hacer es que tú tengas un costo más bajo. En mi caso, gracias, Saúl, dice, en mi caso desplumo gallinas en el mercado de pulgas. ¿Acaso le puedo hacer con láser? Pero sí hay innovación hasta en eso. Podría haber, habría que analizarse el proceso de desplumado y ver qué herramientas puedes agregarle o qué, digamos, si puedes diseñar algún dispositivo mecánico que te ayude a sujetar a la gallina y a quitarle de una forma más rápida las plumas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, no necesariamente puede hacerse con láser. Podría hacerse, pero no vas a tener probablemente el capital para poder acceder a esa tecnología. Algo importante es que todas estas propuestas de innovación tienen que pasar filtros, ¿verdad? No es que se me ocurrió la idea y ya la lanzo al mercado. Tiene que pasar por una evaluación bajo ciertos criterios. Y uno de ellos que debe ser tecnológicamente viable y económicamente factible. Quiero agradecerle a Rudy. También nos dice el mismo, y esto habla de cuando no hay innovación. Es el mismo caso de Snapchat, que por no evolucionar no se está viniendo abajo. Muchas gracias. Entonces, tú decías, hablabas de ahorita de unos, no sé si son requerimientos o criterios para considerar algo como innovador, como una innovación o no. Pero me gustaría que también tocáramos el tema dijiste, bueno, tal vez el de mercadeo se puede encargar de la innovación. Pero entonces, ¿cómo es la cosa? Llega el jefe y le dice, ahora tú vas a hacer de investigación, desarrollo e innovación, ¿y ya estuvo? ¿O cómo funciona esto? Bueno, algo importante es que yo tengo que tener los insumos para poder realizar el proceso de innovación adecuadamente. Entonces, el personal que va a estar involucrado directamente tiene que ser capacitado en el tema de innovación y la gestión de la innovación. Porque de lo contrario, ¿cómo voy a poner a funcionar algo que ellos no conocen? Entonces, definitivamente tenemos que aprender sobre innovación, el proceso de innovación, cómo funciona. O sea que hay que aprender, prepararse primero, capacitarse. Y entonces acabas de decir algún tema que es interesante, un proceso. Sí, hay que armarlo como cualquier otro proceso, donde tú tienes que analizar qué insumos necesitas. Entonces, tú necesitas primero mano de obra calificada. Entonces, todas las personas que van a estar a cargo de gestionar proyectos de innovación dentro de la compañía tienen que prepararse en el tema. Luego debes tener un método que te sirva para procesar, veamos, primero para generar ideas y luego para llevar a cabo los proyectos de innovación que hayan sido elegidos. Y luego que se pueda tener los derechos. Cuando los resultados son muy particulares, se puede llegar incluso a generar patentes, ¿verdad? Patentes de diseño, patentes de producto, y entonces debes estar claro en qué momento o bajo qué resultados debes generar esas propiedades intangibles para la empresa, porque imagínate una farmacéutica, bueno, ellos están generando, hacen estudios, investigaciones sobre medicamentos nuevos, pasan años invirtiendo en esa investigación, y entonces es obvio que cuando terminan y generan un medicamento que es eficaz para ciertas enfermedades, lo tienen que patentar para que entonces puedan cosechar el fruto de su investigación y de desarrollo e innovación. Entonces lo mismo va a pasar acá, ¿verdad? En algunos casos las innovaciones que tú realices pues no son tan grandes como para que tú patentes ese resultado, digamos que no es único, pero en otros casos sí. Entonces el punto es tú tienes que manejar los insumos. Tienes que preparar los insumos que sean necesarios para poder llevar a cabo adecuadamente el proceso de innovación y obtener los resultados que deseas. Entonces, tiene que estar sometido a una planificación como cualquier proceso. Tienes que definir cuál va a ser ese proceso, cuáles son las actividades que vas a realizar, quién está encargado de qué y, sobre todo, qué objetivos deseas cumplir de ese proceso de innovación. ¿Verdad? ¿Tú cuántas ideas innovadoras quieres implementar o en qué áreas quieres implementar ideas innovadoras? ¿En qué periodo? Entonces, tienes que establecer tus objetivos para el proceso de innovación también. Metas, periodos, plazos en los que los vas a cumplir.
Ya con eso sí puedes armar, ya tener una estructura para obtener resultados de la innovación, como en cualquier otro proceso, ¿verdad? Cuando tú hablas de producción, tú dices, bueno, yo sé, de acuerdo a lo que ventas me indica, nosotros tenemos un programa de producción, pero ¿qué hago? Evalúo proveedores de insumos para no comprarle a cualquiera, sino a quien me puede dar insumos adecuados. Si algún personal no sabe operar algunas máquinas, le doy capacitación para que las sepa usar. O el personal que voy a contratar nuevo tiene que llenar cierto perfil para que pueda trabajar el proceso de producción adecuadamente. Entonces, ¿ves? Y en producción hay ciertas metas, ¿verdad? Tengo que producir tantas unidades en tanto tiempo, con ciertos niveles de calidad, no debo aumentar, no debo pasar de tanto porcentaje de desperdicio o de tantas partes por millón de desperdicio. O sea, tú pones tus metas en tu proceso, e igual en mercadeo, en ventas. Y entonces puedo poner... Innovación también. ¿Cuáles serían esas metas o esos indicadores? Es lo que te decía, tú puedes definir, por ejemplo, cuántos recursos vas a invertir en proyectos de innovación, ¿verdad? Tú dices, en el año voy a invertir tanto en proyectos de innovación. O para el próximo año yo deseo hacer un proyecto de innovación en los procesos internos. Entonces ya estableciste que para el próximo año quieres mejorar tus procesos internos o que quieres, por ejemplo, encontrar alguna mejora en tu producto porque ya hace mucho tiempo que no tienes mejoras en tu producto. Entonces, por lo que voy entendiendo, es la directiva, por así decirlo, el gerente general o la junta directiva o el dueño quien va estableciendo el camino hacia dónde quiero enfocar la innovación. Así es, el estratega es el dueño o el gerente. Ahí está el estratega. Y el estratega no debe olvidarse de que debe hacer un negocio sostenible en el tiempo. Ahora, ¿este estratega no es necesariamente el que aprueba o no las innovaciones, o sí? No necesariamente. Bueno, cuando es una empresa pequeña, obviamente es quien va a decidir, pero no debería hacerlo al sentimiento, ¿verdad? Con su intuición. No, debe tener un método claramente definido, con pasos a seguir. Te decía que, por ejemplo, un aspecto súper importante a evaluar de cualquier idea que se proponga para hacer innovación es qué valor agrega y a quién se lo agrega. Obviamente, más o menos cuánto va a costar eso. O sea, estos son los criterios que se deberían tomar. En algunas cosas, ¿verdad? Algunos criterios. En algunos momentos he escuchado que algunas veces se crea como un comité. Y ese comité es quien evalúa las ideas, pero que las ideas no se matan desde un inicio, sino... No, las ideas se reciben y tienen que pasar ese colador. Y pasan este proceso y ese criterio de evaluación. Y después de eso, entonces se decide si se va a hacer de inmediato, si se va a hacer, pero en un futuro mediano, digamos, no de inmediato, no en el corto plazo, sino en el mediano plazo, o si simplemente se va a dejar para cuando salga otra oportunidad, que eso es lo que han hecho algunas empresas de estas que han muerto, ¿verdad? Decir, esto sí, pero ahorita no lo vamos a hacer, y lo dejan ahí engavetado y nunca más se tocó el tema, ¿verdad? Y entonces sale otro con el producto nuevo y ya no pueden hacer nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué valor agrega? ¿Qué valor agrega? Siempre hay que ver a quién le agrega valor. Entonces, puede ser, si le agrega valor al cliente, eso es donde más impacta, ¿no? Porque entonces el cliente está dispuesto a pagar por ese nuevo producto, por ese nuevo servicio, por esa nueva plataforma de acceso a los productos, porque ya te digo que puede ser una innovación en la cadena de distribución, ¿verdad? Ahora tengo otra forma de distribuir. Antes yo tenía un lugar a donde llegaban a comprar, pero ahora estoy haciendo entrega a domicilio. Eso no es una innovación en el mundo, digámoslo así, porque hay muchas, exactamente, porque hay muchas empresas que hacen entrega a domicilio. Pero para mis clientes eso sí es algo innovador, porque antes no les prestaba ese servicio y ahora ya se los presto. Y además, ¿cuánto cuesta? Tengo que ver el costo, ¿verdad? Por el hecho de ver cuánto hay que invertir. Si no tenemos el dinero que sea propio de la empresa, hay que ver dónde se consiguen los fondos o comparar cuánto va a crecer mi venta versus la inversión y ver cuál es el retorno de la inversión. Como en cualquier proyecto, hay que ver el retorno de la inversión. Cualquier proyecto, o si simplemente eso me va a permitir mantenerme en el mercado.
porque a veces no es tanto que me vaya a ver el retorno de la inversión, pero esa inversión me va a permitir mantenerme en el mercado, ¿verdad? Ya es de sobrevivencia, ya no es de crecimiento, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que uno tiene que observar. Y luego hablaba si es factible. Factible tecnológicamente. Ok. Porque yo puedo soñar una casa que flota en el aire, ¿verdad? Y eso es una idea bien imaginativa, ¿verdad? Una casa que flote en el aire, que es una burbuja de puedo vidrio. Pensar en servicio a domicilio a través de drones. También, pero por ejemplo tendrías que ver cuál es la regulación aquí en Guatemala. O sea, empiezan los coladores, ¿verdad? ¿Cuál es la regulación aquí en Guatemala para poder prestar ese servicio? Pues no lo permite o no hay regulación. Pero entonces en cuanto empecemos a salir, empiezan en el Congreso a plantear una ley que no, porque ahí me pueden tirar una bomba y entonces no sé qué y pueden hacer daño a la gente. Entonces se va a prohibir, ¿verdad? Entonces esas son las cosas. Antes de que tú hagas esa gran inversión, tienes que evaluar cuáles son los riesgos. Y es bien importante la evaluación de los riesgos. Cuando tú sistematizas el proceso de innovación, tienes que evaluar los riesgos. Tiene que haber un proceso de evaluación de riesgos. Ahora, el riesgo es inherente en la actividad empresarial. Por supuesto, pero hay unos riesgos más grandes que otros. Estoy en cero. Sé que tengo que innovar. ¿Qué debo hacer? Lo primero es, si tú eres la cabeza de la empresa, capacítate en el tema. Porque ¿qué vas a implementar algo que no tienes idea de cuál es la cabeza y cuáles son los pies y cuáles son los brazos, ¿verdad? Tienes que ver directamente dónde buscas capacitación acerca del tema de innovación y que te permita luego poder implementar un sistema de gestión de la innovación. Hay normas que nos dan lineamientos para estos temas. Las normas ISO aún no tienen una norma sobre gestión de la innovación, están trabajando en ella. A este respecto, los españoles han sido más visionarios en este tema y ellos tienen una norma que es la UNE 166.002 y ahí hay lineamientos de cómo implementar un sistema de gestión de la investigación, desarrollo e innovación, porque ya te digo, como que se hace el enlace de la innovación con estos temas, puesto que para hacer investigación y desarrollo, tú tienes que estar al pendiente del macroentorno de la empresa y de la industria, cómo está ese entorno funcionando y cuáles son las tendencias, cómo se está moviendo, cuáles son los cambios que se van generando en diferentes partes del mundo al respecto y que tarde o temprano van a ir llegando a tu empresa. Entonces, tienes que capacitarte al respecto de cómo implementar un proceso de gestión de la innovación. Ahora, ¿se recuerdan que antes, cuando hablamos del sistema ISO 9001, hablamos del ciclo PHBA, de mejora continua? Pues no es nada raro ver que la gestión de la innovación también sigue ese ciclo. Entonces, si tú conoces ciclo PHBA, también lo puedes aplicar a la gestión de la innovación. Y en ese tema, ¿se recuerdan que la P era de planificar? Tú tienes que planificar tu proceso de innovación. ¿Esto qué quiere decir? Le tienes que poner una política de innovación. ¿Cuál es tu política? ¿Qué quieres lograr al respecto de la innovación para tu empresa? Objetivos con metas específicas y medibles y temporizadas, ¿verdad? Es decir, tienen que tener un tiempo de cumplimiento. Debes tener procedimientos claramente definidos por escrito y responsabilidades asignadas a las personas dentro de tu empresa para ver cómo van a ellos actuar. Ahora, la innovación no es solo en un departamento o en un proceso. La innovación debe verse en todas las áreas de la empresa. ¿Por qué? Porque era lo que hablábamos, ¿verdad? Tú puedes innovar en tus productos, en tus servicios, en tu red de distribución, los diseños que haces de tus productos, cómo aprovechas la economía de escala en tus diseños para bajar los costos de tus productos. También puedes mejorar tus procesos usando diferentes métodos de trabajo. Puedes mejorar, decía, también la parte de recursos humanos. Cómo ayudas a mejorar el desempeño de tu personal para que tengan una mejor motivación, ¿verdad? Entonces,
ahí sí que tú puedes hacer innovaciones en todos los procesos de la compañía. Por eso es que no lo puedes limitar a solo producto, ¿verdad? No. Ok, entonces es entender las tendencias que está sucediendo alrededor, no solo en mi industria, sino en otras industrias. En otras. Tú puedes hacer lo que se llama polinización cruzada. Tú puedes ver que están haciendo, digamos, tu negocio es de hacer colchas, pero tú puedes ver que están haciendo en los supermercados, tú puedes ver que están haciendo una farmacéutica, tú puedes ver y prácticas que ellos tienen a lo mejor te sirven a ti, ¿verdad? No todas, obviamente, pero alguna que les sirvió a ellos para hacer mejoras en sus procesos, a lo mejor sirven en tu empresa y tú las puedes tomar y utilizar. O sistemas, hay softwares que se están usando en algún tipo de empresa, pero tú ves que a ti también te podría servir. Entonces dices, voy a adoptar este software. Y a veces el simple hecho de tecnificar a tu personal de ventas que anda en la calle te puede ayudar a ver un poco cómo van evolucionando las ventas en tiempo real. Entonces esas cosas pueden ser innovaciones para ti y que van a mejorar tu proceso de comunicación y de tener información al día. ¿Qué podría leer, qué podría ver, qué podría hacer para empezar a empaparme en el tema? Y ya te comentaba de algunas normas que están relacionadas con la innovación. Aquí está la UNE 166.000, ahí te habla terminología relacionada con innovación. Entonces hay que empezar a conocer lo básico y son los términos que se usan en los temas de innovación. La 166.001 trata sobre cómo vas a gestionar proyectos de investigación, desarrollo e innovación. Y luego la 166.002, que ya te dice cómo gestionar un sistema de investigación, desarrollo e innovación. Y comentaba que esto tiene que ver con el ciclo PHBA. Ya el sistema de gestión te ayuda a definir claramente la etapa. En la norma va a estar un capítulo para que hagas un análisis del entorno. Ahí te da alineamientos de cómo hacer análisis del entorno y de las partes interesadas y sus expectativas. El sistema de gestión, cómo va a estar estructurado en las partes grandes, ¿verdad? ¿Qué procesos va a tener? ¿Cómo van a interactuar esos procesos? Luego te habla del liderazgo. El liderazgo debe estar comprometido en los primeros niveles, sobre todo, ¿verdad? Debe haber un liderazgo unificado. Entonces, por eso es que tienes que crear una política, objetivos claros, concisos, que sean realizables, medibles y que estén divulgados. Entonces, ya ahí vas asignando responsables para que esos objetivos se puedan cumplir. Esta es parte del liderazgo. Y luego viene la planificación. En la planificación tienes que ver los riesgos, que era lo que hablábamos, ¿verdad? Tienes que evaluar los riesgos a la hora de hacer innovaciones, porque no te vas a lanzar de cabeza a un pozo, ¿verdad? Tienes que hacer, ¿verdad?, que sean medidos. ¿Cuáles consideras que son los principales errores en tu experiencia que se cometen a la hora de hacer innovación? Yo sí creo que no se evalúan los riesgos, número uno, y número dos es que no pasan, las ideas no pasan por ese colador de un grupo multidisciplinario, sino que en empresas chiquitas el dueño es el que decide qué va a hacer de cambios y ya estuvo, pero sería buena idea que le pidiera a algunos amigos que tengan otro tipo de negocios que le ayuden a evaluar su propuesta de innovación, para que lo miren con otros ojos, lo miren desde otros ángulos y le den retroalimentación con respecto a los riesgos, a los costos, aspectos que podrían dificultar la realización de la innovación y que tal vez la persona no ha considerado, ¿verdad? El hecho de que uno sea el que proponga la idea, uno se enamora de su idea y quiere hacerla, pero sí necesitamos que otras personas con un punto de vista más objetivo o distinto simplemente nos den información de vuelta para realmente poder evaluar de forma más completa la innovación. Entonces mi sugerencia es para alguien pequeño, llame amigos y cuéntele su idea y a ver qué le dicen al respecto, si lo ven que puede funcionar, si no, qué le ven de ventajas, qué le ven de desventajas, para que le ayude a enriquecer la información que tiene al respecto. Y en el caso de una empresa más grande, se pueden tener equipos multidisciplinarios formados por diferentes personas, digamos, en puestos gerenciales o jefaturas que nos podrían ayudar a tener un equipo con diferentes visiones, que analicen las ideas y puedan calificarlas a modo de decir si vale la pena hacerla o no vale la pena hacerla. Y en este punto, cuando hablabas de tener un proceso y hablábamos de los principales errores, ¿sucede o no sé si es común que suceda que se inicia con mucha energía y después se pierde ese Por eso entusiasmo? Tiene que haber un plan para implementar y el plan siempre tiene un plazo.
y tiene controles. Como cualquier proyecto, es como que tú quieras hacer un cambio de tus máquinas viejitas, vas a traer una máquina nueva y la vas a echar a funcionar en el área de producción. Eso tiene que tener un plan. Si no, el cambio de las máquinas antiguas a la nueva, ¿cuándo tiene que estar listo? ¿Cómo sabe la gente si va a buen paso o va lento? ¿Cómo sabes? Tienes que tenerle un plan con todo y un plazo y además con controles intermedios que te permitan evaluar el avance o incluso determinar si han habido contratiempos que tú no habías considerado, ¿verdad? Entonces es muy importante que en cualquier proyecto de innovación se haga igual, haya un plan donde diga quién es el responsable de la ejecución y el seguimiento y control. Y luego, quiénes le tienen que ayudar, qué recursos necesita, qué etapas, por qué etapas va a pasar ese proyecto, qué se esperaría de resultado después de cada etapa y al final, si se logró o no se logró, lo esperado. Yo sé que ya nos diste un consejo y ya estamos por irnos, pero ¿podrías darle alguna otra sugerencia a quienes nos están escuchando en cuanto al proceso de innovación? Pensaría, como les digo, que siempre las ideas pueden surgir. Traten de tener un mecanismo por el cual esas ideas se recojan para que no se desperdicien y luego tengan alguna forma de evaluarlo. Invéntense un método para poder evaluar desde ciertos puntos objetivos si la idea vale o no vale la pena, si va a aportar a la ganancia de la empresa, a las utilidades, si va a aportar a la sostenibilidad del negocio, porque desde ese punto de vista es que tenemos que evaluar cualquier innovación, ¿verdad? Y mientras nos volvemos a escuchar, sea feliz sin excusas. Lidercast presentó Más Negocios. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.